Introducción a los gráficos. Interfase con el usuario. Los gráficos en computación son esenciales para presentar la información y poder trabajar con ella. Estos gráficos ofrecen una interfase adecuada para interactuar con el computador. Es decir, una interfase me permite ingresar y recibir datos. Definición de los gráficos. Para la definición y obtención de los gráficos, los monitores son el hardware adecuado mediante el cual podemos asignar instrucciones a nuestro computador. Pero reducir el tema de los gráficos a la mera descripción de los diversos modelos de monitores que existen en el mercado actual sería un total desperdicio de tiempo. Para la robótica importa más el tipo de instrucciones que recibirá nuestro ordenador, buscando resolver algún algoritmo. Para tal fin es importante relacionarnos con algunos gráficos importantes, y para ello debemos revisar los inicios, es decir, la geometría analítica. Hablar de los inicios de la geometría analítica es hablar de René Descartes o René Descartes. Gracias a sus ideas fue posible relacionar dos ramas importantes de las matemáticas. Estas son la geometría y el álgebra. La geometría analítica le otorgó a los matemáticos la posibilidad de graficar ecuaciones algebraicas y de esa manera trazar formas geométricas en un papel. Ya posteriormente los programadores usaron esta relación entre las ramas de la matemática para poder obtener gráficos en un monitor. Elementos de geometría analítica. Como ya hemos aprendido a ubicarnos en el plano cartesiano, ahora nos corresponde aprender a medir y hacer cálculos importantes en él. Vamos a comenzar con estos tres grandes temas. Primero, calcularemos la distancia entre dos puntos. Luego, haremos el cálculo del punto medio entre dos puntos dados. Y por último, calcularemos la pendiente o inclinación que tiene la recta que pasa por nuestros dos puntos dados. Fórmulas asociadas. Para la distancia entre dos puntos vamos a suponer que tenemos dos puntos, los cuales llamaremos P y Q. Las coordenadas de P serán A, B y las de Q serán C, D. Y llamaremos D a la distancia entre ellos. Este D resaltado es cuánto mide desde el punto P hasta el punto Q. La distancia D se obtiene como la raíz cuadrada de las restas de las coordenadas en X de los puntos Q y P. Es decir, C menos A, esa resta al cuadrado, más las restas de las coordenadas en Y de los puntos Q y P, es decir, D menos B al cuadrado. Vamos a ver un ejemplo. Calcularemos la distancia que existe entre el punto A, que es 3,4, y el origen de coordenadas. Debemos saber de que el origen de coordenadas es el punto 0,0, donde se cruzan nuestros dos ejes, vertical y horizontal. Es decir que acá nos piden calcular la distancia entre los puntos O, que es el 0,0, y el A, que es 3,4. Usaremos la fórmula que estaba anteriormente a esta diapositiva, que es la raíz cuadrada de las restas de los valores de X de los puntos al cuadrado más la resta de los valores en Y de los puntos al cuadrado. Si restamos las coordenadas en X, tanto de A como O, tenemos 3 menos 0. 3 menos 0 lo elevamos al cuadrado y 4 menos 0, y esa resta la elevamos al cuadrado. Si efectuamos 3 menos 0 nos queda 3, 4 menos 0 nos queda 4, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, y a eso hay que sacarle raíz cuadrada. 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, 9 más 16 nos da 25, hay que sacarle raíz cuadrada a 25, y obtenemos 5. Para esto podemos ayudarnos de nuestra calculadora. Seguimos con las fórmulas asociadas ahora al cálculo del punto medio. Sean los puntos P y Q con coordenadas A, B para P y C, D para Q, y llamaremos M al punto medio entre ellos. Si tenemos nuestro plano cartesiano, ahí podría figurar P, ahí podría figurar Q, y al medio, entre ese segmento que une P y Q, colocaríamos M. Las coordenadas de M son X, Y, y nuestra labor será hallar X y Y conociendo A, B, C y D. La coordenada X de M será la semisuma o el promedio
de las coordenadas X de los puntos P y Q, es decir, las abscisas de P y Q. Si promediamos sus abscisas sería A más C entre 2, y un cálculo análogo para calcular la ordenada en Y, hay que promediar B con D, es decir, las ordenadas de los puntos P y Q, y de esta manera ya tendríamos las coordenadas de M. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a calcular las coordenadas del punto medio entre A y B, siendo las coordenadas de A 1,4 y de B 3,8. Vamos a llamar M con coordenadas X, Y al punto medio entre el segmento que une A y B. No necesitamos graficar, y ese es el poder que tiene la geometría analítica. Si bien es cierto, lo podemos graficar para ubicarnos y saber en qué parte del plano estamos, no es obligatorio, ya que las fórmulas algebraicas nos permiten hallar el punto medio. La coordenada X de mi punto M será el promedio de las abscisas de los puntos A y B, es decir, 1 más 3 entre 2. 1 más 3 nos da 4, 4 entre 2 nos da 2, y ya tenemos la X. Análogamente, para calcular Y, promediamos las ordenadas de los puntos A y B, es decir, B más D, que serían en este caso 4 y 8. 4 más 8 entre 2 nos queda 12, 12 entre 2 nos queda 6. De esta manera, nuestro punto M tendrá coordenadas 2,6. Vayamos ahora con el cálculo de la pendiente. La pendiente M es la inclinación de un segmento. En este caso, el segmento que está determinado por los puntos P y Q. Siendo P el punto con coordenadas A, B y Q el punto con coordenadas C, D. La pendiente se definirá como la resta de las ordenadas o la diferencia de las ordenadas entre la diferencia de las abscisas, es decir, D menos B entre C menos A. Veamos un ejemplo. Vamos a calcular la pendiente que existe entre los puntos A y B, siendo A 1,4 y B 3,8. Usando la fórmula, el valor de M será la variación o la diferencia de ordenadas, o sea, 8 menos 4, dividido con la diferencia de abscisas, es decir, 3 menos 1. 8 menos 4 es 4, 3 menos 1 es 2, y si dividimos nos queda 2. Quiere decir que la pendiente o la inclinación de la recta que une los puntos A y B es 2. Vamos ahora con el taller de actividades. En los ejercicios del 1 al 4 nos piden calcular la distancia que existe entre los puntos que mencionan. Debemos usar la fórmula que calcula esta operación. En los ejercicios del 5 al 8 nos piden calcular las coordenadas del punto medio. Entonces debemos tener en cuenta la fórmula que nos permite hallar eso y calcularlo con los puntos que nos dan para cada pregunta. Para los ejercicios del 9 al 12 nos piden calcular la pendiente o la inclinación de los puntos que mencionan ahí. Debemos usar la fórmula correspondiente para calcular el valor de la pendiente. Este fue un video educativo de George Washington School, educando para la vida.